Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Soy abuelita de una niña de 13 años que ahorita le está dando muchos problemas a mi hija. Primero pues andaba ahí, pues sí, mintiendo ahí en la escuela. Ya está en la secundaria. La encontraron con un cigarro eléctrico. Bueno, no sé cómo se llaman esos cigarros, pues. Y mandaron llamar a su mamá y no es primera vez que la mandan llamar. Y pues ya mi hija pues ya está harta. Ella tiene 3 hijos, el mayor tiene 22 y la niña con la que les estoy mencionando tiene 13 años y tiene una niña de 9 años. Y la última vez que le hizo fue que le agarró dinero y la regañó muy fuerte. Yo le dije que no le, luego decimos los papás, nosotros que le echamos el sermón. Eso me lo dijo la otra niña de 9 años, que hasta le dijo que estaba tan arrepentida de haberla tenido. Y yo veo a mi nieta muy agüitada, no sé cómo ayudarla porque yo trato de decirle a mi hija, ella tiene 40 años, como que está a la defensiva, no sé cómo acercarme a la niña porque no me quiere platicar nada. Yo sé que está en la adolescencia, ella vive con su papá y su mamá, pero su papá está metido en el trabajo, siempre se la pasa enfermo, mi hija pues trabaja, está estudiando también. Siento yo que no le dan esa atención, pues. ¿Qué puedo hacer yo como abuelita? Híjole, qué desesperación estar pues viendo eso y no poder tener una injerencia tan fuerte sobre tu hija y bueno, sobre tu yerno ni se diga. Aquí es donde siempre les digo que a veces en la misma pregunta está la respuesta. Tu nieta, más allá de la adolescencia, lo que necesita es atención. Y a veces lo que está pasando con ellos es que exageran las problemáticas en las que está, porque desafortunadamente es la única manera en la que reciben atención de los padres. Si no diera lata, si no estuviera provocando problemas, tu hija no le dedicaría el tiempo que le está dedicando para regañarla y sermonearla, como te dijo bien tu nieta de 9 años. Y decirle a una hija lo que tu hija le dijo a tu nieta en relación a haberla tenido, eso genera un dolor intenso. Y creo que más que tratarla de hacer que te hable, creo que hay que generar una interacción armoniosa con ella. A veces los adultos, y en este caso tú, pretenden que tu nieta platique las cosas. Y los adolescentes en términos generales se hacen muy herméticos. Yo creo que tu nieta lo que requiere es una relación armoniosa contigo, que te acerques, que a lo mejor, no sé si vives con ellos o vives cerca de ellos, pero que de pronto la invites, a lo mejor con tu nieta de 9 años también, que las lleves un poco contigo a hacer otras actividades, que te intereses por lo que a ella le gusta, que tú no menciones aquello de lo que te enteras en función de que si fumó del cigarrillo electrónico o no, de los problemas que está dando, sino más bien generar un tipo de cercanía que se vuelva afectuosa, que a veces tú estés sola con ella, que te enseñe qué tipo de series a lo mejor está viendo, que es parte de lo que les interesa mucho a los chavos, y que dentro de esa convivencia, dentro de esa cercanía que tengan, si ella naturalmente te empieza a platicar, que la escuches. No que le digas cosas como tal cual lo mencionaste en tu audio, no sermones, sino más bien que en todo caso le hagas preguntas, y tú cómo te sientes con eso. A veces los papás pues dicen cosas muy desafortunadas en el enojo y la frustración. Tú cómo te sientes, qué te pasa, con qué amigos te sientes cómoda, quiénes te hacen sentir bien, en fin, ese tipo de cosas. Pero si ves series, bueno, cuáles ve, que te expliquen las series, qué es lo que pasa, quiénes son los personajes que le son favoritos, que si de pronto se quiere venir a dormir contigo, en fin,
situaciones en donde le muestres afecto. Esa es la parte en donde le puedes ayudar, más que en tratar de hacerla hablar, porque ella cuando esté lista lo va a hacer solita. Quiérela mucho porque esa es la parte que importa. Ayer estuvimos platicando de todo lo que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, pero me quedé con una sensación de que algo faltaba. Y es que la tolerancia a la frustración no está relacionada con la manera en la que reaccionamos frente a las situaciones que no nos gustan, ni con la expresión de nuestras emociones. Tiene que ver con la capacidad para aprender a posponer la satisfacción de mis necesidades y deseos. Si lo resumimos, es aprender a esperar, ¿ok? Los padres y los maestros suelen decir equivocadamente que siempre que un niño reacciona con enojo o tristeza desproporcionada a la situación que lo provocó es porque tiene baja tolerancia a la frustración. Y la realidad es que la forma de reaccionar de los niños se ve influenciada por diferentes factores como su tipo de personalidad, el carácter que tiene, qué tanto ha madurado en el control de impulsos, el tipo de educación que ha recibido. Pero ninguno de estos explica la tolerancia a la frustración, ya que su manera de reaccionar va a irse modulando a lo largo del tiempo y será parte de otros de los muchos aprendizajes que va a ir logrando conforme la vida pase. La tolerancia a la frustración está más relacionada con la manera en la que el niño se la pasa mientras espera a que lo que quiere se cumpla. Y esto no siempre se da de manera escandalosa. Por ejemplo, si tu hija puede responder con un gran berrinche porque no le dejaron ver una película, pero una vez que deja de llorar, se ocupa haciendo otras actividades, esa niña sí tiene tolerancia a la frustración, solo que todavía no controla sus impulsos cuando algo no le gustó. En cambio, otro niño puede responder de manera moderada, quedarse sentado en un rincón sin hacer nada hasta que le permitas ver la película. Bueno, la primera niña de la que hablé tiene problemas para manejar su enojo, pero no tiene problemas de tolerancia a la frustración. En cambio, este niño tiene muy baja tolerancia a la frustración. Reaccionó sin hacer escándalo, pero no pudo hacer nada hasta que no llegó el momento de ver la película. Y aquí la gran cuestión es ¿por qué es importante aprender a esperar? La respuesta es simple. Nos pasamos la vida esperando. Fíjense que en este tenor de la fuerza de voluntad de la que les hablaba, y de cómo la tolerancia a la frustración muchas veces es confundida y que tiene que ver con saber esperar. Y les terminé diciendo, nos pasamos la vida esperando. Y a lo mejor muchos de ustedes dijeron, ¿qué? Pues sí, la verdad es que nos pasamos la vida esperando, tanto a corto, a mediano y a largo plazo. Debo esperar que se ponga el SIGA, que pase el siguiente micro, que llegue el metro que sigue porque no me pude subir a este. La fila en el supermercado, en el banco, que termine, si están estudiando, que termine la clase, que llegue la quincena, que empiece la película, que sea la hora de comer, que llegue el día de las vacaciones, el día de la boda, el nacimiento del bebé. Y aquí pondríamos un etcétera interminable.
Y fíjense que esperar nos ayuda a saber que lo que un niño pide puede formar parte de sus gustos y deseos y no solo de un antojo del momento. La tolerancia a la frustración nos permite pasarla bien mientras esperamos a que llegue lo que deseamos. Porque como les acabo de mostrar con los pocos ejemplos que les di, nos pasamos la vida esperando. Aquello que tiene gran impacto en nuestra vida, pero también aquello que tiene poco impacto en nuestra vida. Estamos esperando todo el tiempo. Terminar de pagar un crédito, que nos entreguen algo que compramos con mucho gusto y que estamos esperando que ya llegue el momento que nos toque y nos los den. Así es que si continuamos construyendo el concepto de felicidad, tal como lo hemos hablado muchas veces aquí, como un proceso, podríamos decir que ser feliz va a depender de la capacidad que cada uno vaya desarrollando para incorporar en la vida el malestar de la vida cotidiana, logrando disfrutar a pesar de la presencia del malestar. Pero para eso necesitamos hacer que nuestros hijos practiquen tolerar el malestar de la vida cotidiana y que no vayas a rescatarlo cada vez que siente un poco de malestar, tú se lo quitas. No. Ahora, no necesitas meterlo en malestar. Solo necesitas no rescatarlo del malestar común y corriente de la vida diaria. Nada más. Aunque tú digas, es que está en mis manos quitarle ese malestar, deja que lo sobrepase y deja que desarrolle el malestar por sí mismo. Fíjense que suele haber mucha confusión cada vez que se habla de obediencia. De inmediato, muchas personas saltan y me dicen, pero es que queremos que nuestros hijos crezcan con criterio propio, que no sean unas marionetas de nadie, que sean niños y adolescentes con libertad, con una capacidad para poder pensar, porque luego de ahí se derivan abusos de todo tipo, incluyendo los sexuales. Y en esa torcida manera de entender la obediencia es donde necesitamos entrar en acción. La obediencia no implica que el otro no piense. La obediencia implica un concepto de responsabilidad en donde la persona tiene la capacidad de decidir libremente si hace o no lo que se le pide, sabiendo que asume las consecuencias que se derivan de lo que hizo. Un niño puede decidir si hace o no la tarea, asumiendo que si hace la tarea puede jugar un rato con aquello que le guste, y si no hizo la tarea, pierde la posibilidad de hacerlo, de jugar. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo adulto. Si no trabajas, no ganas un sueldo. Si trabajas, ganas tu sueldo. Lo que sucede en nuestra vida cotidiana, en la familia, es una forma amorosa de enseñarle a nuestros hijos una representación del mundo adulto, para que ellos, niños, adolescentes, entiendan que las satisfacciones en la vida llegan cuando uno hace aquello que va a ir volviéndonos unas personas de bien, y que el resultado de el seguimiento de un estilo de vida te va dando una forma de funcionar ordenada, y que en esa forma ordenada de vivir va a presentarse también espacio para la diversión, para el disfrute y para la armonía, que no nada más se da primero en tu casa, después en un colectivo más grande que es la escuela, y finalmente se va a dar en el mundo social, en donde van a
intervenir diferentes espacios. La vida personal que tu hijo decida hacer, la vida laboral, en donde va a requerir empezar a funcionar para poder autosustentarse en todos los contextos, y una vida social que va a depender de todas aquellas áreas en las que se involucre por aquello que le guste, diferentes grupos sociales en los que quiera pertenecer. Y para eso tiene que desarrollar habilidades positivas, porque si desarrolla habilidades negativas, en donde solo quiera salirse con lo suya, vivir del placer absoluto, hacer lo que se le antoja, pues va a ser rechazado de los diferentes grupos. La obediencia implica el desarrollo de los criterios que le van a permitir entender el porqué de las cosas. Claramente lo va a ir entendiendo en función de la edad que tiene y de los alcances que su pensamiento le va a ir permitiendo. No lo alcanza a entender a los 3 años, lo va a ir alcanzando a entender posiblemente y de la mejor manera a los 7, a los 9, a los 15, a los 20, hasta que llegue a ser un adulto joven y vaya a ir ganando su propia experiencia de vida. Y mientras la familia lo va acompañando en ese proceso, hasta que cada vez va a ir tomando responsabilidades de mayor alcance. Así es que la obediencia no está peleada, ¿ok?, con la responsabilidad, la diversión, el disfrute. Fíjense que siempre que hablamos de consecuencias, en términos de lenguaje, pues normalmente usamos la palabra estás castigado, ¿no? Primero quiero aclarar que consecuencias hay siempre. O sea, si un chico no hizo la tarea, claramente pues hay una consecuencia que sería negativa, ¿no? Le vamos a restringir o le vamos a quitar algo que le gusta. Por eso se hace muy evidente la consecuencia. Sin embargo, cuando él sí hizo la tarea, lo que acaba pasando como resultado es que puede jugar a lo que le gustó, ¿no? A lo que le parece adecuado, lo que disfruta, y entonces parecería que ese día no hubo consecuencia. Pues no hubo consecuencia negativa, pero sí hubo una consecuencia positiva, que es que nadie le restringió la tele, el videojuego, la bicicleta o aquello que estaba establecido como consecuencia en caso de que no la hiciera. Si yo puedo circular perfectamente por la calle sin que me detenga un policía, es porque estoy respetando las reglas de tránsito. Entonces mi consecuencia es que nadie me detenga. Siempre hay una consecuencia de mis acciones. El tema es que solemos recurrir mucho a lo que llamamos premios y castigos. A pesar de que se dice, y de hecho yo soy una convencida, de que los premios y los castigos no funcionan. La pregunta aquí es, ¿por qué si no funcionan, las personas los utilizan tanto? Bueno, la respuesta es simple. Parece que funcionan. Porque si yo le digo a mi hijo que si no hace la tarea, le voy a dar un par de nalgadas, pues mi hijo hace la tarea. Si le digo que si hace la tarea le compro unas papitas, pues mi hijo hace la tarea. Entonces, todo el mundo me diría, ¿ya ves cómo sí funcionan? Claro, primero porque todo niño es sobornable. Así es que si tú le compras aquello que te pide, si tú le dices a cambio de qué haces la tarea, el niño te va a decir a cambio de qué. Pero lo sobornaste. El tema es que mañana te va a pedir otra cosa y luego al siguiente día te va a pedir otra cosa y te va a salir más caro el que haga la tarea. Porque en realidad estás pagándole por sus servicios. Va a llegar un momento en el que tú te vas a cansar, te vas a hartar o te va a pedir algo tan caro que le vas a decir ya no estés abusando. Pero en realidad quien le enseñó ese camino fuiste tú.
Así es que él lo único que va a hacer es seguir lo que tú le enseñaste, porque ya aprendió que a quien le interesa que hagas la tarea es a ti, como su papá o su mamá o su tía o la abuelita o a quien esté a cargo de la tarea. Va a llegar un punto en que no vas a poder sostener ese tema. Si no la hace y le das 2 nalgadas, o lo encierras en su cuarto, o haces algo a lo que le va a dar miedo tu hijo, pues nunca entendió por qué tenía que hacer la tarea. Lo único que pasó es que lo atemorizaste. ¿Y sabes en dónde tu hijo va a desquitar el miedo que te tiene? Con alguien a quien sienta vulnerable. Así es que ese niño seguramente va a aprender a golpear a otro niño a quien sienta más débil, y por lo tanto va a acabar haciendo algo inapropiado en otro contexto. O cuando crezca va a hacer eso mismo que tú le hiciste, se lo va a hacer a sus hijos. Así es que estás creando a alguien que no está aprendiendo a cumplir con su responsabilidad, sino a alguien que acumula una cantidad de enojo en sí mismo que lo va a acabar desquitando en otro contexto y se va a volver alguien violento. O alguien, por su personalidad, completamente inseguro en otros contextos. Por lo tanto, un bien no le hiciste. Por eso los premios y los castigos parece que sirven, pero en realidad no están formando una buena personalidad. Audiocentro.